Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Muy contento de estar aquí nuevamente otra semana. Un nuevo capítulo para compartir con ustedes, para leerlos también, mirar sus opiniones. Y hoy justamente vamos a hablar sobre lo que sucedió en este fin de semana que pasó. El Supertazón, diría ahí, el Super Bowl. Y también el medio tiempo de Benito, o mejor conocido como Bad Bunny. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Se dirán ustedes? Bueno, al final, la cultura, lo pop, todo lo que está en el mundo tiene que ver también con un cristiano. Y hoy vamos a platicar de esto y de cómo ha afectado, ha beneficiado, no lo sé, a las iglesias, a los jóvenes cristianos o adultos. Pero antes de entrar a eso, le doy la bienvenida a mis hermanos. Marlon, bienvenido, listo hoy para hablar del conejo malo. Sí, la verdad es que estoy en un terreno desconocido. No conozco mucho de Bad Bunny. Tuve que ver qué onda con él y me arrepentí un poco, pero también del Super Bowl, un poco de historia. Interesante ver cómo ha ido evolucionando. Pero dispuestos aquí a platicar con ustedes, a que dialoguemos y que también de alguna manera expresemos nuestra opinión. Y si ustedes están de acuerdo o no, también déjenlo en los comentarios, que eso nos ayuda a ver cómo vamos con los programas. Totalmente, dejen en los comentarios si vieron el juego, el partido, ¿verdad? No el medio tiempo, si lo vieron, lo disfrutaron, vieron ahí quién campeonizó y todo. Pero Lester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás listo para hablar de la música y de cómo afecta también? ¿Qué tal, chicos? Sí, la verdad es de que es un evento mundial. Yo creo que, si no estoy mal, es el evento más visto por el mundo, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que el mensaje que se da allí, pues lo miran millones de personas. Y pues recuerden a todos los que nos miran que somos los de casa porque vivimos en la misma casa, ¿verdad? En el mismo hogar y también en el mismo templo. Y pues entre todas las cosas, pues también compartimos los mismos deportes y por allí el fútbol americano no es uno de nuestros fuertes, pero sí la música, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Y pues al final ustedes también se preguntarán, ¿verdad? Pues todo esto que pasó, ¿qué tiene que ver con los cristianos? Y para serles muy honestos, yo sí vi a varias personas en Facebook, en Instagram, cristianos que ponen versículos y de repente pues reaccionando, ¿verdad? Al medio tiempo, como dice Lester, fue el partido, el medio tiempo más visto, de hecho es... las empresas que pagan comerciales al medio tiempo pagan millones de quetzales con tal de salir. Y ahí han aparecido Marvel, DC, Disney, que han decidido pagar porque saben que al medio tiempo mucha gente está viendo. Y yo sé que ahí también hay cristianos que tal vez por el partido, por la curiosidad, por Benito incluso, terminaron viendo ese partido y por supuesto escuchando el show del medio tiempo. Pero para comenzar entonces esta plática y ver cómo ustedes también qué opinan y dejarlo en los comentarios para ambos, yo creo que hoy en día con tal vez el conocimiento que saben mucho o poco, ¿cómo creen ustedes que Bad Bunny, que Benito es impactante para la cultura? Porque para estar en el Supertazón al medio tiempo quiere decir de que tiene que ser uno de los mejores artistas top como ningún otro, ¿verdad? Pero esto impacta a toda la cultura, siendo cristianos o no cristianos. Lester, ¿cómo crees que él es impactante? Bueno, ahí difiero un poco con la apreciación en el sentido de que podría ser, o más bien sí es impactante, pero no es de los artistas mejores. De hecho, lamentablemente el mundo musical ha bajado de nivel demasiado, digamos, cuando mirábamos artistas en otros años de ahí sí de nivel mundial y de top. Ahora hemos visto artistas que simplemente les falta muchísimo criterio musical en el sentido vocal, ¿verdad? Si nos metemos a hablar de lo musical,
Sin embargo, algo que efectivamente tiene Bad Bunny, pues es este impacto en la sociedad que ha tenido. Y este Super Bowl, o este medio tiempo, perdón, tuvo algo bien diferente, que fue una carga política súper intensa, digamos. Y es por el momento político que vivimos en Estados Unidos precisamente, y ustedes saben pues de las redadas y de los migrantes, ¿verdad? Que lamentablemente hemos tenido tantas situaciones en la que el gobierno de Donald Trump pues ha estado expulsando literalmente a los migrantes latinos, ¿verdad? Sobre todo, o es de lo que nos compete, pero seguramente también de otras nacionalidades. Y en medio de esta situación se presenta Bad Bunny como pues el héroe, por así decirlo, ¿verdad? El héroe latino, indicando un mensaje de amor, y que de hecho uno de los últimos mensajes de este medio tiempo fue: el odio se vence solamente con el amor, ¿verdad? Y aquí vemos cómo romantizamos de una manera tan impactante lo que está mal. Y eso me llamaba muchísimo la atención, porque ahora pues todos los cristianos, como decía Josué, para no generalizar, ¿verdad? Muchos de los cristianos ahora están con el amor, ¿verdad? Y la representatividad que tuvo Bad Bunny para nosotros como latinos, dejando de lado todo lo malo que se ha construido durante tanto tiempo, ¿verdad? Y no solamente Bad Bunny, sino la industria musical como tal. No es sorpresa que haya aparecido Bad Bunny. De hecho, él ganó demasiados Latin Grammys, exactamente. Bueno, no, a nivel ya artístico, ¿verdad? Ganó bastante. Entonces, pues evidentemente es de los artistas top, y por eso lo invitaron. Pero pues musicalmente pues no es de los más doctos, digamos. Yo pues estuve viendo el partido. Al medio tiempo pues me dio la duda que iba a ser, porque es el primer latino que tiene la oportunidad de estar ahí. Es de los más escuchados hoy en día en las plataformas como Spotify, Apple Music, y al final eso hizo que lo llevaran. Yo sí creo que hay una connotación política atrás por todo lo que está sucediendo con Trump y lo que ya mencionaba Lester, y al final creo que fue un ataque, ¿verdad? También en esa parte, y al final Bad Bunny se encargó de hacer su show. La escenografía para mí fue buena. Sí tuvo sus cosas musicales, el cambio de cámaras, pero realmente la voz de él no. Y sí, hemos retrocedido mucho musicalmente. Yo creo que Bad Bunny al final ha vendido mucho por el reggaetón, el trap con el que inició, y por las letras sexualizadas. Creo que es una letra muy sexualizada, que es pegadiza para las personas. Y obviamente cuando tienes tu base en ese sentido, para mí se hace hoy en día tal vez como una doble moral de Bad Bunny al estar haciendo una carrera total con música sexualizada, denigrando a la mujer, tratando de lo peor a muchas personas, vistiéndose como trans en algunos videos y muchas otras cosas peores también. Pero ahora, por dar un mensaje político sin decirlo, hay muchas personas, y también incluso hasta en nuestras iglesias, que dicen: wow, él se atrevió, él no dijo nada pero dijo todo, él es ese símbolo ahora, ¿verdad? Entonces también es muy preocupante ver cómo ha impactado muchísimo. Pero regresando a lo musical, para mí fue una decepción su voz. Escucharlo en vivo de verdad es malo, es terrible escucharlo. Pero evidentemente hoy en día, por la letra, por el género, por la connotación política y por muchas otras cosas que se mueven sin duda alguna, él es de los artistas hoy más escuchados, y para muchos, nos guste o no, sí tiene un impacto. No sé si positivo o negativo, cada uno lo puede decidir, nosotros podemos decir algo también, pero al final sí hay muchos jóvenes que sin duda alguna saben quién es, han escuchado más de alguna canción, les ha gustado el ritmo de alguna canción, y evidentemente está impactando en todos los ámbitos en los que él pueda estar. Pero Marlon, ¿qué opinas de él, del artista? Decinos como papá. Wow, yo creo que como artista, definitivamente, como cantante, no, tal vez sería Bad Singer en lugar de Bad Bunny, pero sí, y ustedes ya lo dijeron, ustedes son más expertos que yo en esa área. Pero yo quiero que veamos el arte como una forma de expresión humana a lo largo de la historia. Es decir, la humanidad ha utilizado el arte
incluso para alzar la voz, para decir cosas que estaban pasando. En épocas de los nazis, en épocas también de persecución cristiana, hay diferentes indicios donde el arte es una manera donde se alza la voz por parte de situaciones que están pasando y que se les está acallando por todo ello. Entonces, desde ese punto de vista, este personaje es un artista que está alzando la voz, y está alzando la voz para empezar con letras denigrantes que ustedes ya mencionaron también, y tiene un altavoz fuerte. O sea, el tipo tiene cámara, el tipo mundialmente hay foco sobre él. Tal es el punto que en los Grammys que ustedes ya mencionaron, él alzó la voz en contra de ICE, que es como la entidad persecutora, o de alguna manera, ¿verdad?, para migrantes. Y han habido muchas historias, la de un niño ahorita, últimamente, la de una señora también que se opuso, muchas historias difíciles. Habrá que entender también el contexto de los latinos que están allá en Estados Unidos. Es también muy complejo, muy difícil, y él termina diciendo, todos somos humanos, algo así, ¿verdad? No somos animales. Él alzó la voz. Ahora bien, estamos aquí hablando de este personaje porque es el que levantó la voz de alguna manera. Obviamente movido por diferentes situaciones y porque tiene una palestra bastante fuerte mundialmente. Yo también pongo a pensar, ¿por qué estamos hablando de él y por qué lo estamos criticando? Pues porque es el que alzó la voz. ¿Y dónde están aquellos que están alzando la voz también por diferentes situaciones? En Nicaragua, por ejemplo, o en Venezuela, que ya mencionamos también, o en Rusia, o en Gaza, Palestina, contra diferentes situaciones que se están dando alrededor del mundo. ¿Dónde están los cristianos que deberían de estar alzando la voz también por los latinos en aquel lugar? Entonces, es más, he visto más cristianos defendiendo a Trump o haciendo otras cosas. Bueno, ese es un tema muy polémico, de verdad. Yo la última vez que hablé de este tema con alguien ya casi le dejo de hablar, y él a mí, pero es complicado, es bien difícil, pero también hay una realidad en todo ello. Pero él alzó la voz. Muy malo, eso sí tenemos que dejarlo claro. Sus letras son la peor escoria que puede haber por todo lo que ya mencionamos, pero alzó la voz. Entonces tiene que venir esta persona que moralmente y de muchas otras maneras es totalmente malo, para alzar la voz, y creo que podemos emplear en esa área, por decirlo así, un aspecto positivo. Pero sí, definitivamente es un artista que deja mucho que desear. Y hablando específicamente del Super Bowl o de medio tiempo, de verdad que hay muchos mensajes. Quizás no habló directamente, o sea, no fue directo a hablar políticamente, pero sí todo lo que hay alrededor. Hay mucha historia. Recordemos que el reggaetón, si Lester o no sé, alguien de ustedes conoce un poco la historia del reggaetón, nacido en Puerto Rico, con ciertos indicios también estadounidenses. Luego también toca el género salsa en algún punto, que también tiene mucho que ver, que se ve, habla de Nueva York, que es también, hay comunidad, California, hay lugares, hay muchos emblemas, digámoslo así, por ahí. Entonces, de alguna manera está usando su identidad, por decirlo de esta manera, para alzar la voz. Y digámoslo de esta manera, sin hacerlo confrontativamente. Obviamente, sí hay diferentes aspectos, pero de alguna manera, artísticamente, pues lo hizo bien pensado. No sé si él o su equipo, más bien, puede ser, pero hubo ahí también diferentes aspectos que enviaron mensajes quizás hasta sutiles por lo que está pasando. Y pues escuchando esa parte, al final podemos ver incluso en la Biblia, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sea bueno, porque ya hemos hablado de lo que hace, pero en la Biblia Dios utilizó a reyes, a pueblos paganos, para también llevar un mensaje, para hablar con el pueblo de Israel, para hablar con los profetas. Los babilonios, por ejemplo, eran malísimos, idólatras, hacían lo que querían, orgullosos, pero Dios a ellos los utilizaba. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que en estos casos, como ya se ha hablado y hemos planteado las cosas buenas y malas, pero Dios es capaz de utilizar a Bad Bunny también para alzar la voz en estos casos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que él al final en su poder puede hacer todo, pero en este caso, ¿será que Dios lo está utilizando también para hablar de eso? Obviamente recordando la parte en el que
hay que tener cuidado, mucho cuidado con su música, con los mensajes, y desde las iglesias también qué postura estamos teniendo, porque aunque prohibamos a los jóvenes escucharlo, ellos lo van a hacer por alguna u otra plataforma, voluntaria o involuntariamente. También tenemos que abordar qué es lo que sucedió y cómo, ¿verdad? Con los muchachos. Pero regresando a esa pregunta, Lester, ¿qué opinas? ¿Será que también con lo que mencionaba Marlon, será que incluso él puede ser utilizado por Dios para hablar en estas posiciones, en decir algo? O sea, no están bien acá, pero tampoco tratarlos de forma inhumana, por ejemplo. Yo creo que es una pregunta sumamente compleja, la verdad. Es de que me cuesta creer que Dios lo esté utilizando. No digo que no lo pueda hacer, porque durante toda la Biblia y durante toda la historia, pues Dios lo ha hecho, ¿verdad? Incluso aquella, valga la comparación, pero aquel burro, si no estoy mal, o asno, ¿verdad? Que habló. Y bueno, ahora, ¿cómo no va a poder utilizar a un conejo, ¿verdad? Bueno, perdón por ahí la comparación. Pero Dios lo puede hacer. ¿Cómo puedo utilizar un personaje como este? Pues no sé, la verdad es de que no te mentiría si tomo una postura. Ni siquiera quiero tomar una postura porque me parece un poco delicado, digamos, aunque yo sé que sí lo puede hacer, pero no sé si de esa manera, porque su mensaje al final está alzando la voz, pero es demasiado confuso para mí. Número uno, pues sí está denotando, digamos, una situación, una circunstancia, ¿verdad?, que está pasando en el mundo y que precisamente no es correcto, porque bajo ninguna circunstancia, y menos en el nombre de Dios, pueden hacer atrocidades como estas. Si no, remontémonos a a la conquista que tuvo América, ¿verdad? Y como una de las partes, según, si no estoy mal, Severo Martínez, una de las conquistas que sirvió para que los españoles vinieran acá y precisamente nos dominaran a Latinoamérica fue la religión, y fue como nos conquistaron de manera religiosa, ¿verdad? Y es interesante leer esos extractos, ¿verdad?, de la historia, en el que dice que tenían la espada en la mano y tenían la cruz la espada en la mano derecha y la cruz en la mano izquierda, diciendo: en el nombre de Dios te tengo que conquistar, ¿verdad? Y bueno, las atrocidades que se han hecho lastimosamente en el nombre de Dios. Y no dudo ahora que pues este tipo de personajes esté utilizando a Dios, y más allá de Dios, yo siento que es al amor, digamos, apelando al amor, apelando a los derechos humanos y todo esto. Pero en el fondo miras a varias personas dentro de este mismo elenco bailando, dos hombres, verdad, muy pegados, casi dándose besos, digamos, y exaltando ese tipo de conductas, o bueno, la forma pues sexualizada que se baila el reggaetón como tal, ¿verdad? Y el perreo. Entonces no sabría decirte la verdad, pero lo que sí sé es de que Dios lo puede hacer, totalmente seguro, pero no sé si esto vaya siendo con ese objetivo. Yo lo veo más como un objetivo político, un objetivo de marketing, porque ¿quién no lo vio? Aquellos, hasta los que no nos gusta ese tipo de música, lo vimos para ver qué decía, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, de mi parte, creo que voy a saltarme la pregunta. Yo creo que nosotros como cristianos, y hablo ahorita para todos amigos, ustedes que escuchan, dejen sus opiniones, ¿qué les parece, verdad, con todo este tema? Pero yo siento que nosotros tenemos que saber discernir. Yo sí creo que hay mensajes dados por Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos. Y creo que ahorita no es que él sea un mensajero de Dios, ni un profeta, ni un pastor, ni alguien de que ahora lo veo diferente, ¿verdad? Porque dio este mensaje que no se atreve. Pero sí creo que, como mencionaba Marlon, y me hace mucho énfasis, al final nosotros mismos cristianos nos callamos por miedo, por vergüenza. Y tal vez al escuchar eso decimos, algo está pasando, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener el estudio bíblico, la comunidad de fe para apoyarnos en estos temas, pero sobre todo la cercanía con Dios para saber discernir qué está sucediendo en el mundo. Porque esto político de marketing sí es, pero sin duda alguna están pasando cosas también que no nos queremos dar cuenta, o que a veces solo nos encerramos en la iglesia o en la Biblia, cuando el mundo también necesita de la sal, necesita de nosotros para hacerlo. Entonces yo creo que sí, un mensaje puede hacernos llamar la atención, como en este caso, pero evidentemente separando el bien y el mal, saber discernir en que pues el conejo malo es malo, y no solo de forma musical, sino toda la connotación que tiene, lo que quiere montar
la ideología, como mencionaba Lester, que quiere dar también, no es una ideología, no es un mensaje, no son valores que vayan con la Biblia, con Cristo y con nosotros los cristianos, pero sí creo que puede llamarnos la atención de que alguien pagano, alguien de ese estilo, sí esté levantando la voz y diciendo cosas que a veces uno como cristiano teme decir, incluso en la misma iglesia, ¿verdad? Para hacer un cambio o para mejorar o para salir a la calle y hacer algo diferente. Pero Marlon, ¿qué opinas de eso? Sí, entiendo yo que es difícil de ver y por supuesto, para dejar claro el tema de Benito, es difícil ver, o sea, se ve todo el alrededor, no sé, creo que tiene una palabra técnica artística, montaje, creo que es la palabra. En todo el montaje hay historia, hay defensa de una identidad supuestamente latina en ese momento, que también es debatible. Y hay muchos mensajes, hay mucha historia, hay muchos mensajes. Pero de fondo estás escuchando a... ni siquiera quiero decirlo, ¿verdad? No es correcto, pero, o sea, hay una discordancia total entre lo que estás oyendo y lo que estás viendo. Por supuesto, ¿verdad? Es sumamente complejo, pero está alzando la voz. O sea, lo está diciendo de alguna manera y creo yo que quizás eso es lo rescatable. Ahora bien, yo en la Biblia veo también un genocida, asesino y muchos otros apelantes diciendo alabo al Dios Altísimo y diciendo muchas otras cosas, que todos los reinos de la tierra adoren a ese Dios Altísimo en el libro de Daniel. Entonces veo a otros personajes y que están también exaltando a Dios de alguna manera. Eso no significó que Nabucodonosor transformó su vida, se entregó a Dios y todo el imperio entonces ya fue ya vista o buscó de Dios. No, simplemente él expresó algo que en ese momento se estaba dando. Ahora, por otro lado, también nosotros como cristianos creo yo que si no hablamos, las piedras hablarán. Entonces, cuando nosotros nos encajamos, nos enclausuramos, nos emburbujamos en solo lo que pasa en nuestras iglesias y nos estamos ahí debatiendo que sí, que cortinas de este color, que de esto y lo otro, cuando estamos nosotros enrollados en cosas así, de ese estilo, nos perdemos de vista lo que está pasando alrededor. La explotación infantil, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, muchos flagelos sociales en los cuales los evangélicos callamos y eso llora sangre, o sea, es lamentable. Entonces por eso salen personajes como este a alzar la voz y no es que yo esté a favor, simplemente digo que lo está diciendo. De alguna manera está poniendo en debate. No saben cuánto he tenido que scrollear esas canciones de este tipo. O sea, se ha vuelto súper viral. Se está hablando de eso, se está hablando de la situación, pero también se está hablando de las injusticias que están pasando en esta parte del mundo, como las hay a todo alrededor. Así que Dios puede usarlo. Creo que Dios puede usar muchas maneras. Él es soberano. Ustedes, a veces nosotros nos gustaría que Él fuera como nosotros y usara las cosas que nosotros usamos, pero al final Él es soberano. Ahí Él en su gracia puede hacer lo que quiera. Pero ustedes, amigos, ¿qué opinan? ¿Será que está siendo usado por Dios? ¿Será que algunas cosas sí, otras no? O también, como decía, pues es que hay algo confuso, que eso es cierto. Está dando un buen mensaje, pero hay dos hombres ahí que están bailando y casi se besan, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Los leemos en los comentarios, ¿será bueno o no? Y ya para finalizar los últimos minutos a mis hermanos, ya hablamos un poco del personaje, de la cultura, del impacto que tiene, de la música, tantos temas, ¿verdad? Que se entrelazaron acá. Pero ¿qué mensaje le darían a la iglesia para prepararnos con esto? Porque no va a ser no es ni la primera ni la única vez que algo así va a pasar. Y van a ser otras en otros contextos, en otras modalidades. Nuestros jóvenes lo están viendo, los adultos tal vez lo están ignorando porque no quieren voltearlo a ver, pero hasta los niños hoy en día lo pueden ver a través de redes sociales. Entonces, ¿qué mensaje le darían ustedes a la iglesia, a todos, para que podamos despertar y podamos no simplemente decir apaguen el celular y ya, basta? Porque al final, de una u otra manera, la cultura nos va a encontrar, ¿verdad? Entonces, Lester, ¿qué mensaje darías para la iglesia?
Pues apegado a lo que he estado diciendo y bueno, sí comprendo totalmente el punto que Marlon nos ha dicho, ¿verdad? Y tiene absolutamente toda la razón de poder alzar la voz y creo que eso sí es lo que ha faltado. Pero como yo sé que por ahí ustedes pueden ahondar más en esto, yo lo que diría es hacer una evaluación a lo interior dentro de nuestras congregaciones. Y es con nuestros jóvenes, ¿verdad? Que es precisamente donde el mercado de Bad Bunny y de muchísimos artistas, pues es donde se está generando. Y Bad Bunny no es el primero realmente que tiene ese tipo de letras. Esto inició en República Dominicana, Panamá. De hecho, nació del rap, si no estoy mal. Y luego pues se convirtió en reggae con Bob Marley, ¿verdad? Y en Jamaica, y luego pues ya se transformó en reggaetón y luego en perreo y luego de ahí todas las demás cuestiones que existen, ¿verdad? Y tal vez el mensaje es que podamos estar muy atentos con nuestros jóvenes y precisamente evaluar qué estamos escuchando. Bueno, primero nosotros mismos y luego nuestros jóvenes. Hay algo que mi mamá contaba, ¿verdad? Y es que a veces miraba ahí a jóvenes o señoritas que tenían los audífonos, ¿verdad? Durante el culto, antes de los cultos o qué sé yo, y ella les decía, bueno, ¿qué están escuchando? Y a mí me parecía muy, invasivo, digamos, de alguna manera, que a mí me preguntaran qué es alguien más que estoy escuchando, si yo soy el que estoy escuchando. Pero entre la juventud pues decía, pues nada, que no sé qué, que no sé cuánto, y medio se acercaba o algo y se escuchaba pues precisamente que era canciones del momento de reggaetón, y más allá del reggaetón también de pop románticas. Y yo creo que podríamos hacer un tema que podría ser muy interesante acerca de la música, ¿verdad? Y lo que edifica y lo que no edifica. Yo creo que por allí está mi mensaje, es evaluar lo que estamos escuchando nosotros y también acompañar a nuestros jóvenes. No podemos entrar en la mente de nuestros jóvenes y allí digamos discernir en qué estás escuchando, si esto está bien, si esto está mal, y decirle a los jóvenes tienes que escuchar a B, C, D, E y F artistas y no tienes que escuchar a esos otros. Yo pienso que no se trata de eso, sino se trata de cimentarles esos valores cristianos, ¿verdad? Y aquella música que pueda ser de edificación para nosotros, para ellos. Muy bien, de mi parte creo que sería prepararnos, darnos las herramientas para los líderes que nos escuchan. Ya les mencionaba con los jóvenes directamente, pero yo creo que todos necesitamos esa herramienta. Y creo que necesitamos aplicaciones para la vida actual y moderna. A veces en las clases, a veces en las prédicas. Sí, es cierto, es bien necesario hablar de la Biblia, de la doctrina, de la historia bíblica, pero al final, hoy en día con estas nuevas generaciones necesitamos esas aplicaciones con el contexto de Guatemala, con el contexto del mundo, pero a veces no lo hacemos porque decimos es que eso no es Biblia, y es que eso no lo voy a dar porque son ejemplos que no tienen nada que ver, cuando yo siento que ahí lo que se tiene que hacer es tomar de la Biblia lo que sucedió, de la enseñanza bíblica, decir esto lo podemos aplicar así a nuestras vidas, y hoy en día con la música, con lo que sea, lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando? Desde jóvenes, adultos, niños. Este tipo de música no solo es pegadizo, los videos que hacen con las mujeres, la letra, es muy atractivo. Pero ¿qué herramientas estamos teniendo nosotros los cristianos o nosotros los líderes dando a los demás para poder prepararse y crecer, ¿verdad? Y tal vez como hemos dicho en otras ocasiones, no pensemos que estamos precisamente en una burbuja y que esto nosotros no lo hemos escuchado, porque realmente nosotros mismos también hemos escuchado en algunas ocasiones este tipo de música o alguna otra que puede ser que puede ser menos ofensivo, pero que igual nos está haciendo daño, ¿verdad? Pero venía preparándome para el tema, por eso. Marlon, contigo cerramos. Es bien complejo en minutos encerrar muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que ustedes ya abarcaron el tema del discernimiento, el sembrar pensamiento crítico en los hermanos. Creo que es sumamente importante. No podemos y no debemos ser tratar de controlar todo, ¿verdad? Pero al final de cuentas somos parte de la cultura, estamos en la cultura. Yo sí diría dos cositas. Número uno, necesitamos más artistas que con valores cristianos, no que hagan textos bíblicos, me refiero a que esos valores cristianos les hagan decir, hablar, alzar la voz en diferentes áreas del arte.
dígase la que sea, necesitamos más artistas. Yo veo pocos artistas en las iglesias, ojalá hayan muchos más. Y número 2, tenemos 3 opciones, diría yo, ante las injusticias que pasan a nuestro alrededor. Nos callamos, estamos cómodos, tranquilos, nadie nos molesta, seguimos con lo nuestro. Nos subimos al trending y también somos parte del problema, como decía Lester, con aquellos sacerdotes que venían con una cruz en una mano y la espada en otra, o los mismos conquistadores, o empezamos a alzar la voz de diferentes maneras. Las injusticias pasan a nuestro alrededor. Nuestra opción, pienso que tiene que ser en hablar, denunciar y también dar alternativas ante esta situación. En la historia hay muchos ejemplos y solo quiero mencionar uno. El pastor Dietrich Bonhoeffer en Alemania no quiso ser parte de todo lo que estaba haciendo el país, el Estado, y lo asesinaron justamente por oponerse y por alzar la voz. Otros personajes que vemos en la historia que ayudaron a niños, a mujeres, a familias que estaban siendo perseguidos por los mismos nazis y les dieron un lugar, los escondieron, los llevaron de un lugar a otro. Es decir, hay muchas maneras de alzar la voz, de decir las cosas y de denunciar incluso aquellas cosas que no están correctas, no están bien. Y yo diría, para dejarla un poquito ahí picando, incluso dentro de nuestras mismas iglesias. Muy bien, con esto entonces finalizamos, amigos. ¿Ustedes qué opinan acerca de lo que cada uno mencionó, del artista, de la música, qué estamos haciendo en las iglesias? Déjanos en los comentarios, nosotros los leemos. Y pues así seguimos formando este pensamiento crítico. Gracias a mis hermanos por prepararse y por escuchar un poco ahí de la historia de Bad Bunny. Aunque ahora el algoritmo tiene la música de ellos y por un buen rato les va a salir, ¿verdad? Fijo. Pero nos escuchamos en una próxima. Compártanlo con su iglesia, así sin miedo. Ustedes digan qué opinan. Y que sigan, que también tengan este pensamiento crítico y platicar entre cristianos qué estamos haciendo y qué está haciendo la cultura hoy en día. Gracias por escucharnos y que Dios les bendiga. Por cierto, saludos a mi mamá que creo que nos mira y Lester la mencionó, así que saludos a los que nos ven siempre. Bien, amigos, gracias, adiós.